Saludos, gracias y paz. De nuevo por acá con un tema de interés para todos. Hoy quiero hablar de un misterio, de algo sumamente interesante que está en la palabra de Dios. No está muy abierto, pero tampoco está escondido. Se trata del tema de estar en Él. Y me parece uno de los temas más interesantes y misteriosos. Tiene un gran mensaje, muy rico, lleno de cosas interesantísimas sobre los cuales uno puede pasar horas conversando y que enriquece el espíritu, alegra al hombre interior y sobre todas las cosas lo llena de esperanza por la promesa que tiene contenido en él. Así que, bueno, vamos a empezar. Como decía, este es uno de los más grandes misterios que aparecen contenidos en la Sagrada Escritura y que no está tan abiertamente desvelado como están otros, ¿no? Sin embargo, no están escondidos porque es la voluntad de Dios de que nosotros conozcamos esto, pero también creo yo que es la voluntad de Dios que tengamos el suficiente interés como para ahondar, como para profundizar en su búsqueda, ¿no? Así que vamos de una vez, vamos a empezar hablando de algo que dijo el profeta Zacarías hace muchos años atrás. Esto aparece reflejado en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Y en este momento, yo me voy a enfocar en los versículos 8 y 9, que dicen lo siguiente: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Yahweh será uno, y uno su nombre. Qué porción tan interesante, profética, de Zacarías, anunciando un evento que aún está por ocurrir, todavía no ha sucedido. Y es un evento extraordinario, pero que en sí es misterioso. Es un tema que no se toca mucho ni se habla mucho precisamente porque quizás sea difícil de desvelar. Y es el tema de que en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Vamos a ver. Yo creo que a Dios le gusta que conozcamos sus misterios, que conozcamos esa verdad que está preparada para los que le aman. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: por lo tanto, deben considerarnos como siervos del Mashiach, administradores de la verdad secreta de Yahweh. Somos administradores de los secretos de Yahweh, de los misterios de Yahweh. El Señor los ha preparado para aquellos que Dios está consciente que sabrán administrar esta verdad. Y cuando dice administrar es porque sabrán hacer un uso apropiado de ella. Y esto es precisamente, en mi opinión, de lo que trata este punto tan importante que queremos abarcar en esta conversación. También en el Antiguo Testamento, en el libro profético de Daniel, se nos dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo quien revela los misterios, y él ha revelado al rey Nabucodonosor lo que pasará. Hay un Dios en los cielos
que revela los misterios, y ese Dios quiere darnos a conocer su verdad. Bueno, Zacarías escribió algo muy interesante, ¿verdad? Él dice, en aquel día, Yahweh será uno y uno será su nombre. Vamos a leer una porción más extensa de lo que escribió Zacarías para ver cuál es el contexto de lo que nos está hablando. En el capítulo 14 dice lo siguiente: mira, el día de Yahweh viene y el botín, que es Jerusalén, será dividido en tres. Luego dice el versículo 2, porque yo reuniré a todos los goyim, que son los gentiles, para la guerra contra Jerusalén. Aquí aparece como Yarushalayim. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, las mujeres serán violadas, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces Yahweh saldrá y peleará contra las naciones, los gentiles, peleará en el día de batalla. En aquel día sus pies se pararán en el monte de los olivos que está al este, delante de Yarushalayim, y el monte de los olivos se partirá al medio, la mitad hacia el este y el oeste, y una gran división. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la mitad hacia el sur. Y el valle de los montes será cerrado, porque el valle entre los montes será unido a Atzel, el reservado, y será bloqueado, así como fue bloqueado en los días del terremoto, en los días de Usía, Melech de Yahuda, o sea, rey de Judá. Entonces Yahweh, mi Elohim, vendrá con todos los santos, los Kadoshim, los santos. Y sucederá en ese día que no habrá luz, y será un día frío y escarcha conocido. Para Yahweh no será ni día ni noche, pero hacia el anochecer habrá luz. En aquel día agua viviente fluirá de Yarushalayim, la mitad hacia el mar primero del este y la mitad hacia el mar postrero del oeste, ambos verano y primavera. Entonces Yahweh será Melech, o sea, rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y su nombre será Echad. También será uno, es lo que nos traduce. Bueno, ese día al cual se está refiriendo Zacarías acá es aquel momento ya muy cerca del final del tiempo de la gracia, cuando Israel será atacada, habrá guerra contra Israel por todas las naciones que están alrededor de Israel. De esto nos habló el Señor y por ejemplo, nos habló el Evangelio de Lucas en el capítulo 21. Dice, cuando veas a Israel rodeada de ejércitos, ya sabes que es el tiempo en que todo ha de terminar y será el tiempo en el cual esperaremos la restauración de las cosas al nivel que debían haber estado si no hubiese existido la influencia de Satanás en este mundo y de sus hijos. Bueno, en aquel día, que es el día de la guerra, cuando Israel será invadida, dice que los ejércitos alrededor invadirán a Israel y las casas serán saqueadas y habrá una gran mortandad en Israel. Esto lo refleja, por ejemplo, el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Dice que ese día, dice Zacarías que ese día será un día glorioso. Claro, Israel será invadida, habrá una gran guerra y habrá una gran mortandad, pero será glorioso, digo yo, porque nos anuncia el Señor que ese día correrán aguas vivas desde Jerusalén. ¿Qué significa esto? Significa que ese es el momento cuando Israel mirará al cielo y reconocerá que
el Señor Yeshua era el Mesías prometido que ellos hasta este momento no han querido reconocer y lo han negado, pero en ese momento, en ese tiempo en el cual habrá esta guerra tan terrible, ellos reconocerán que Yeshua sí era el Mesías, sí es el Mesías prometido y se convertirán a él. Esto lo pone Zacarías como el equivalente a que de Jerusalén saldrán ríos de agua de vida que se dividirán por todo Israel, por toda la zona alrededor. Será un día glorioso, porque el día que Israel se convierta al Señor, el día que Israel reconozca que Yeshua es el ungido, será día de resurrección, como nos dijo Pablo en el capítulo, creo que el 11 de la carta a los Romanos, cuando dice que si la defección de Israel fue la entrada de los gentiles al tiempo de la gracia, cuánto más no será el día en que Israel crea. Dice que será día de resurrección, será día de nueva vida, de nuevo nacimiento. Cuando Israel crea en el Mesías, habrá terminado toda la estrategia y el plan de Dios de salvación, y ese momento será definitivo, porque faltarán poco tiempo, quizás horas, para que los santos sean levantados, sean arrebatados. Cuando digo los santos me refiero a Israel y a la iglesia y a los gentiles que han creído en el Señor, porque ambos han sido han sido hechos un solo pueblo para Dios. De los dos hizo Dios un solo pueblo. Ya no hay separación, ya no hay israelitas ni judíos por un lado y gentiles por otro, porque aquellos de los gentiles que han creído han sido hechos nuevas criaturas. Asimismo, ha tenido que hacer Israel, tiene que creer en el Señor para que sea hecha nueva criatura. Ahora bien, como el Señor vino a rescatar a los suyos, pero los suyos no le recibieron, el Señor tuvo que regresar a los cielos a esperar a que Israel crea. En ese lapso, esperando que Israel crea, se han abierto 2000 años tiempo en el cual los gentiles que no eran pueblo de Dios, que no esperaban en Dios, han creído y han entrado en la promesa del Señor. Pero Dios ha mantenido su lapso, su plazo durante estos 2000 años, esperando que Israel crea. ¿Cuándo creerá Israel? En ese momento, cuando sea la guerra. Cuando Israel sea destruida, cuando Israel sea arrasada, viéndose Israel humillada y golpeada por la guerra, en ese momento doblará su cerviz, doblará su orgullo y su soberbia, se postrará de rodillas, pedirá perdón a Dios y será restaurado Israel para siempre y se cumplirán todas las promesas que Dios le ha hecho a Israel. Bueno, en ese momento, cuando los santos sean levantados a los cielos, cuando Israel y la iglesia como un solo pueblo sean levantados a los cielos, dice Zacarías, en ese momento Yahweh será uno y uno será su nombre. Y este es el misterio que, aunque está en la palabra de Dios y cualquiera puede acceder a él, sin embargo no está desvelado, porque este misterio está reservado para los que le aman. Las cosas secretas de Dios han sido reservadas para los que le aman. Entonces, cuando esto ocurra, dijo Zacarías, Yahweh será uno y uno su nombre. Esto que acabamos de decir con relación a que será el momento ya en el final de los tiempos, ya cuando haya concluido el tiempo de la gracia. Esto queda comprobado en este versículo 5 del libro de Zacarías. Acá, ya cerca del final del versículo, dice: entonces Yahweh mi Dios vendrá con todos los Kadoshim, con todos los santos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere al momento cuando el Señor Yeshua regrese a la tierra a gobernar por 1000 años. Esto después de la gran guerra. Porque el asunto es que
se pone de esta manera. El Señor levanta a los santos, los lleva a un lugar reservado para los santos, mientras Dios desata las 7 copas de la ira sobre la tierra. Una vez desatadas las 7 copas de la ira, entonces el Señor vendrá a gobernar durante 1000 años sobre la tierra. En ese tiempo Satanás será apresado. Bueno, el Señor viene a gobernar con sus santos. El Señor y los santos gobernarán la tierra. Por eso dice acá, Yahweh viene con sus kadoshim. Ahora veamos qué interesante, porque acá no se le llama Yahshua al Señor, sino se le llama Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh es Dios y Yahshua es la palabra creadora de Dios que se hizo hombre. Es decir, el Padre y el Hijo son uno solo, uno solo. No hay diferenciación. El Señor le dijo a Felipe, ya lo vamos a ver un poco más adelante, le dijo que el Padre y Él eran uno solo. Ahora, el misterio acá, el secreto acá, es que el Padre, el Hijo y los santos son uno solo también, por cuanto ese es el misterio que vamos a desvelar un poco más avanzado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? En los hijos, en los que creyeron, en los santos. Allí mora el Espíritu Santo, fue depositado de parte de Dios allí. De manera entonces que por esa razón ellos son, o todos somos, uno solo en el Señor. Y en ese momento, cuando ya termine el tiempo de la gracia, cuando ya Israel crea, cuando se produzcan todos los acontecimientos finales, la iglesia sea levantada y se produzcan las 7 copas de la ira y el Señor regrese a la tierra, el Señor Yahshua con sus santos, pues es Dios mismo quien viene a la tierra en toda su representación, es decir, con el Señor Yahshua, que es la voz de Dios hecha carne, y los santos que fueron rescatados por el sacrificio del Señor Yahshua en la cruz. Ahí dice Zacarías, y lo leímos hace un momento, que en ese día, dice el versículo 9, en ese día Yahweh será rey sobre toda la tierra y en aquel día Yahweh será uno, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está en los santos. Es decir, los santos junto con el Padre y con el Hijo serán uno solo. Yahweh será uno solo y uno solo su nombre. Ya no, entiendo yo que ya no habrá Yahshua o ya no habrá los santos, sino ahora que todos serán Yahweh. Y esta es la razón por la cual yo creo que el Señor cuando vino el Señor Dios cuando vino a la tierra la primera vez por causa del pecado y por causa de Israel, pues para rescatar a Israel y para perdonar la prevaricación y el pecado, como dice Daniel capítulo 9, el Señor nunca mencionó el nombre de Dios. Cuando Él enseñó a orar a sus discípulos, nunca le habló del nombre de Dios, sino le enseñó, le mostró a Dios como Padre. Le dijo, Padre nuestro. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor nunca mencionó el nombre de Dios, porque el Señor sabía que estaba por consumarse el misterio de que Yahweh no es solamente el Padre, sino que Yahweh es el Padre y el Hijo, pero no solamente el Padre y el Hijo, sino es el Padre y el Hijo y todos los que han creído en el misterio, todos los que han creído en el nombre del Señor, todos ellos han sido hechos uno con el Padre. Este es el misterio, esta es la revelación, este es el secreto. Cuando el Señor estaba orando, poco antes de su muerte, en el lugar llamado Getsemaní, el Señor hace esta oración, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Ve? No dice uno entre ellos, sino dice uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Es decir, ese es el Espíritu Santo, es la gloria de Dios, es el Espíritu Santo. La gloria que me diste yo les he dado. El Espíritu Santo morando en cada creyente hace que el creyente sea uno con Dios. Este es un enorme y precioso misterio. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? El Señor está muy claro. El Padre, el Hijo y los santos son uno solo, son Yahweh. Yo sé que esto puede pegar, puede impactar, pero yo no lo estoy inventando. Esto está aquí en la palabra de Dios. El Padre en el Hijo y el Hijo y el Hijo en nosotros. Pero vamos a ver un poco más adelante que también todos, es decir, este misterio queda satisfecho perfectamente con la llegada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace la unidad, el que establece el vínculo. Repasemos nuevamente lo que dijo el Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. El Señor está orando por sus discípulos que tiene ahí sentados junto a Él y está orando por nosotros, los que hemos creído, para que todos sean uno. Es decir, el Padre, el Hijo y nosotros seamos uno en ellos. Claro está que nosotros tenemos que empezar a ser uno en nosotros, es decir, la iglesia y el pueblo de Israel tiene que empezar a ser uno en el Señor para que todos podamos ser uno en Dios, uno en el Padre, uno en el Hijo, porque el Padre y el Hijo ya son uno. Ahora falta que nosotros nos integremos en la unidad y ahí está el detalle. Porque aunque tenemos el Espíritu Santo, todavía tenemos que complementar lo que falta para la unidad en el Señor. Él dijo, la gloria que me diste, o sea, el Espíritu Santo, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, Padre, tú y yo somos uno, dice el Señor, así como tú y yo somos uno. ¿Y cuál es la manera para que podamos ser todos uno? Bueno, yo en ellos, dijo el Señor, o sea, el Señor Yahshua en nosotros, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora, cuando nosotros somos perfectos en unidad, entonces el mundo entero reconoce que el Señor Yahshua fue el enviado de Dios. Y que nos has amado a nosotros, como también lo amaste como también Dios lo amó a él. ¿No es hermoso este misterio? ¿No es extraordinario este misterio? Es algo glorioso realmente. Pedro habló de esto también. En su segunda carta, en el capítulo 1, en los versos 3 y 4, él dijo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo esto forma parte del plan de Dios, desarrollado en su mente y en su corazón al principio de todas las cosas, cuando aún ni siquiera el mundo y el universo y el cielo y todas estas cosas que podemos ver habían sido hechas. Ya estaba en el corazón de Dios, y la razón de eso es porque hubo la rebelión en el monte de Dios. Los ángeles rebeldes se levantaron en contra de Dios para oponerse a Dios y para tumbarlo de su trono y quedarse ellos allí con Shemiasa o el querubín grande protector, o Samael, como quiera, porque tiene 1.000.000 de nombres, no tiene uno solo, que le ponen a Satanás, que hace a Satanás en el trono de Dios. Eso es lo que él quería. En ese momento Dios sabía que él iba a crear un pueblo para él. Ahora, ¿qué pasó? En el huerto del Edén, aquí en la tierra, hubo una situación irregular. Y es que
Eva quedó embarazada de 2 generaciones. Una, la generación santa y preciosa en Abel, concebida en Adán, y la otra, una generación perversa, maldita y enemiga de Dios, en Caín, concebida por medio de Satanás, el que estuvo en el huerto. En un solo embarazo estaban las 2 descendencias. Entonces, cuando nació Caín, cuando nació Abel, estaban las 2 descendencias sobre la tierra. Una generación corrupta, maligna, perversa, malvada, de parte de Caín, y la otra, una generación buena, pura, perfecta, santa, por medio de Abel. Caín mató a Abel, pero luego Adán tuvo un segundo hijo con Eva, que es Set. Entonces las 2 generaciones eran la de Caín, que era la mala, y la de Set, que era la santa, buena, perfecta, preciosa, delante de Dios. El plan de Dios para destruir aquella maldad que hubo en la tierra, por medio de ese linaje que se estableció en el mundo, que no era un pueblo aprobado por Dios, incluía que él mismo se haría hombre, haría hombre su voz, su palabra creadora, sus logos, lo hizo hombre, su verbo lo hizo hombre, lo hizo humano, se estableció entre nosotros, y por medio de él, la generación que así lo quisiera para ellos, podría ser parte de la descendencia de Dios, viendo linaje en el ungido, el Yeshua, el Mesías Yeshua, viendo linaje a partir de él. Todos los que tienen fe en él y han sido lavados en agua primero y luego en el hombre interior han sido lavados por medio de la palabra que es el Espíritu, que el Espíritu es la palabra, han nacido de nuevo y son una nueva creación para Dios. Esta nueva creación es la que ha sido hecha una con el Padre y el Hijo. Es una generación santa y es la única manera de poder destruir a la generación perversa de Caín. Porque la generación perversa de Caín no va a entrar en el plan de salvación de Dios. Los Illuminatis son en este momento la representación más fidedigna de esa generación de Caín, esa generación de Satanás. Ellos no van a entrar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos entrarán aquellos que han sido lavados, purificados por el Espíritu Santo. Y esta es la clave del misterio, porque Dios nos ha dado de su Espíritu. Veamos un momento lo que el Señor Yeshua le dijo a sus discípulos, que aparece en el capítulo 14 de Juan. Acá en el versículo 23 del capítulo 14, en el Evangelio de Juan, leemos: Yeshua le respondió: si alguno me ama, él guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos nuestro hogar con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que dice el Señor acá es que si alguno respeta sus mandamientos, respeta su voluntad, el Padre como recompensa, dice, vendrá y harán morada con él. Es decir, vendrán a morar en su corazón. El Padre y el Hijo harán morada con él. O sea, los 3 son uno. De nuevo insistimos en esto, en que el Espíritu Santo que está en el creyente establece la unidad con el Padre y con el Hijo. La fusión no es ni siquiera una unidad, es decir, 3 que hacen uno. Es que los 3 se funden y ya no son 3 sino 1. El que respeta y obedece la voluntad del Señor. Entonces lo que nos está diciendo Pedro acá, que fue lo que leímos hace un momento, es que esa unidad hace que, por medio de la promesa que Dios ha hecho, cada uno de nosotros que ha creído en Dios se haga participante de la naturaleza de Dios. ¿Bien? Esto es extraordinario, participante de la naturaleza de Dios. Como bien escribió Pablo, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo.
Si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces Dios mismo está morando en nosotros, de manera tal entonces que nosotros somos casa de Dios. Así dijo el Señor, si ustedes obedecen mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él, en el corazón, internamente, en nosotros mismos. En alguna oportunidad Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yahshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Yahshua, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ve? Este es el misterio. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Allí es más fácil entenderlo porque sabemos que el Adón Yahshua es el Logos, creador de Dios, hecho carne, como bien nos explicó Juan en su Evangelio y también en su carta. Es fácil entender que la palabra que salió de la boca de Dios, que es un efluvio de Dios, es Dios mismo. Bueno, ese efluvio se convirtió en carne. Más difícil es creer que nosotros, que prácticamente éramos basura por ser pecadores e inmundos, ahora hemos sido santificados por la palabra del Señor y hemos sido incluidos en Él. Hemos sido metidos en la deidad, hemos sido embutidos en el recinto de la deidad. Ahora el Padre, el Hijo y nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, somos uno en Él. Bien, el Señor le dijo, tanto tiempo, Felipe, que estoy contigo y no me conoces. Tú dices, muéstranos al Padre. Y dice el Señor, ¿no crees que yo soy? No dice que yo estoy. Dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora vemos el valor que tiene aquello de que yo, como lo vimos anteriormente, de que yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Eso hace uno. La deidad. La deidad ahora es el Padre, el Logos y nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Esto es maravilloso, esto es extraordinario. Ahora luego Pablo va a tratar el tema de la unidad entre nosotros, lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de los santos. Porque si no hay unidad en la iglesia, si no hay unidad en el cuerpo de los santos, entonces muy difícilmente se puede establecer la unión con Dios. Entonces Pablo está enfocado en tratar este punto y en una carta que le escribió a los filipenses le dice, en el capítulo 2, versos 1 al 5, le dice, por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Veamos esto. La palabra comunión del Espíritu significa eso exactamente, la común unión que tenemos todos nosotros en el Espíritu. Es lo que nos une porque nosotros podemos tener diferentes formas de pensar o de ver en algún punto o algún objetivo. Pero la presencia del Espíritu Santo en nosotros hace que estemos comúnmente unidos entre nosotros y Él y el Espíritu de Dios, que nos ha sido dado también como un efluvio de Dios. Es su naturaleza puesta en nosotros, lo cual nos fortalece en el hombre interior. Dice, si hay alguna comunión, es como si Pablo estuviese poniendo en duda, pero no está poniendo en duda, más bien está afirmando, es decir, está diciendo, si hay alguna comunión del Espíritu, es decir, entre ustedes y el Espíritu, entonces tiene que haber un afecto entrañable, tiene que haber misericordia, tiene que haber todo lo que es la naturaleza del Espíritu. Y esto se debe manifestar en que todos debemos sentir una misma cosa, tener el mismo amor, debemos ser unánimes entre todos nosotros, debemos hablar lo mismo.
De ahí entonces que la intención de Satanás para destruir este propósito es haber introducido dentro de la iglesia la separación a través de estas denominaciones, que si uno bautista, que si otro presbiteriano, que si otro, que si aquel pentecostal, etcétera, etcétera. No debería haber nada de esto, debería haber la iglesia de Dios, la casa de Dios o la iglesia de Yeshua, el ungido o la iglesia del ungido. Solamente, sin divisiones. Ese es el diablo que tiene 1.000.000 de nombres y tiene, está partido en minúsculas partes, pero la iglesia del Señor debe estar integrada, debe ser una sola. En todo, en toda su manera de pensar, de manera de sentir, su manera de hablar, y esta unidad de nosotros, esta común unión. El Espíritu Santo está en nosotros para hablarle a cada uno lo mismo. Ahí también la iglesia falsa nos ha enseñado a través de los años que el Espíritu Santo tiene revelaciones particulares. Pues el Espíritu Santo tiene que llevarnos a todos a la misma verdad, a una misma verdad, a que hablemos lo mismo, pensemos lo mismo, digamos lo mismo. No puede haber divisiones, porque si hay divisiones entre nosotros, entonces si está el cuerpo dividido, el cuerpo está roto. Lo que Dios quiere es que el cuerpo esté unido por todas las coyunturas, como escribió Pablo en alguna parte. Por todas las coyunturas, creciendo de manera ordenada, organizada, todo el cuerpo creciendo como tiene que crecer un cuerpo, cada uno haciendo sus funciones, cada uno estableciendo el ritmo conforme a la gracia que Dios le ha dado. Asimismo, todo el cuerpo debe crecer en unidad. Esta unidad nuestra como cuerpo, como iglesia, como santos, es lo que conforma junto con el Padre y con el Hijo la unidad en la deidad a la cual Dios nos ha llamado. Dice Pablo que nada se debe hacer por contienda o por vanagloria. Qué bonito era que la iglesia original, la iglesia del primer siglo, la verdadera iglesia, decía que no tenía nada que fuera propio. Todo lo llevaban y lo ponían a los pies de los apóstoles para ser distribuido. Nada tenía que fuera propio. Ahora nosotros vemos que esto es así. Hay iglesias que tienen edificios propios, que tienen congregaciones propias y tienen ministerios propios. Esto es división, es partición de la iglesia, separación de la iglesia. Esto es fragmentación. Lo que Dios quiere es la unidad, quiere un solo cuerpo. Ahora dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque esto es lo que establece la división. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo debo interesarme por lo de mi hermano. Tú debes interesarte por lo de tu hermano, por lo de tu hermana. Debes ayudar a cada hermano tuyo a conseguir su propósito antes que conseguir el tuyo. Es difícil, sí es difícil, pero es el deseo de Dios de que así se haga, de que así procedamos. Termina diciendo Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías, Yeshua. Bien, hemos estado tocando este punto tan interesante que es el que somos uno en el Señor. Y todo esto es tan extraordinario, es tan maravilloso. El Señor en la porción del capítulo 15 que leímos hace un momento, dijo algo muy interesante. Veamos. Vamos a leerla. Vamos a leer esta porción. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Estamos hablando de que nosotros somos uno en el Señor. Debemos ser uno en el Señor. Cada uno de nosotros en lo individual está en el Señor. Está en su cuerpo, porque Él es el logo, Él es la palabra creadora. ¿Cómo es la palabra creadora? Él creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, creó todo lo que podemos ver nosotros que forma parte de la creación original, de la naturaleza de la creación original en la cual estamos incluidos toda la humanidad, porque cuando Dios creó a Adán, allí estaba toda la descendencia de Dios incluida. Todo está en el Señor, todo. Aún las potestades y los principados y los gobernadores y todo esto está en Él. Porque cuando Dios los creó a ellos en el monte de Dios, lo estaba creando con su palabra, que es la misma que creó, con la cual creó los cielos y la tierra. Bueno, todo está en Él, según dice la carta a los Colosenses.
en el capítulo 2, vamos a ver qué es lo que dice. El verso 14 en adelante dice lo siguiente: es a través de su Hijo que tenemos redención, esto es, nuestros pecados han sido perdonados. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él existió antes de todas las cosas y mantiene todo sujeto, unido en coherencia. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica. Él es el principio, el primogénito nacido entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. Pues le complació a Yahweh tener todo su ser viviendo en su Hijo, y por medio de su Hijo reconciliar todas las cosas con Él, ya sea en el cielo o en la tierra, haciendo la paz por medio de Él y haciendo que su Hijo derramara su sangre al ser ejecutado en el madero, pues en la cruz, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo acá el Señor es que como todo está en el Hijo, todo puede ser perdonado en el Hijo, porque es en el Hijo donde se alcanzó gracia y misericordia al morir y resucitar. Bueno, todos nosotros tenemos esa posibilidad abierta de ser salvados por medio del Hijo. Entonces, por eso es que el Señor puede decir que si permanecen en mí, porque en Él estamos, por causa de que en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, ¿podemos salirnos de Él? Sí, por la desobediencia, porque solamente para los que obedecen está hecha la promesa. Por eso dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, si la rama es quitada del tronco, no puede llevar fruto. Entonces dice el Señor: yo soy el tronco, es decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí, es decir, si la rama permanece pegada al tronco y yo en él, éste lleva mucho fruto. Es decir, su recompensa está asegurada porque permaneció pegado al tronco. Eso lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, no podemos permitir nosotros ser separados del Señor. Lo importante de esto es que el vínculo está allí y el vínculo es el Espíritu. Ahora, si nuestras obras hacen que el Espíritu se vaya de nosotros, quedamos separados de Él, y esto es gravísimo, gravísimo. Porque hasta ahora tenemos una preciosa y grandísima promesa, que es ser participantes de la naturaleza divina. Dice: el que en mí no permanece, es decir, el que por sus obras prefiere ser reconocido como de Satanás y no del Hijo, entonces será echado fuera como una rama seca, como una rama, y se secará. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las ramas secas? Pues se llevan para ser quemadas, para producir calor. Nos echan al fuego y arden. Dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces imagínate qué tremendo recompensa. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Añade: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esta es lo que nos asegura permanecer en Él, el amor. Si no hay amor en nosotros, no estamos en Él. Porque el Espíritu que nos fue dado derramó en nosotros amor, como bien dice el capítulo 5 de la carta a los romanos. Si permanecemos en el amor, permanecemos en Él. Si desechamos el amor, somos quitados. Entonces, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, guardamos los mandamientos, permanecemos en su amor y Dios permanece en nosotros.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tenemos este precioso aliento, y es que hemos sido hechos uno por el Espíritu Santo que nos ha sido dado con el Padre. El consejo es que no seamos desechados por nuestra conducta, para que no quedemos fuera de la promesa. Nuestras acciones, nuestro proceder, si no está de acuerdo con el propósito de Dios, nos puede dejar fuera. Por eso Pablo escribió esto en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 10, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar al Mesías, dice él, para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice Pablo que el propósito de él es resucitar. Él quiere conocer la resurrección, quiere ser parte de la resurrección. Pero dice él que para llegar allá tiene que participar de los padecimientos del Señor, la persecución, la tribulación, el miedo, no negar el nombre del Señor, no niegue el nombre del Señor en estos tiempos tan difíciles que vienen, cuando la bestia Illuminati desate toda la maldad sobre la tierra, cuando los hijos de Caín hagan imponer su autoridad sobre este mundo y le exijan a usted que se deje marcar, que se deje poner el nombre o el número, no lo permita, no lo acepte, niéguese rotundamente. Ellos van a querer que usted maldiga el nombre del Señor. No lo haga, porque si usted lo hace, a lo mejor gana la buena voluntad de los Illuminati, de los hijos de Caín, pero seguramente que estará excluido de los beneficios que Dios ha prometido al lado de él por la eternidad. No lo haga. Entonces, dice Pablo, esto tan maravilloso, y ser hallado en él. Eso es lo que estamos hablando, pues, estar en él, ser hallados en él, estar en él. Estamos en él si nos mantenemos obedientes, si somos obedientes a su palabra y si el amor de Dios en nosotros es una realidad. Si hay amor de Dios en nosotros por las demás personas, por los hermanos, solícitos entre nosotros, amándonos fraternalmente, seremos uno con el Padre y con el Hijo, porque el Espíritu Santo de Dios permanece en nosotros. Este es un gran misterio, un maravilloso misterio, que yo espero que usted se haga partícipe de él y lo disfrute y lo viva y lo enseñe a otros, porque Dios ha hecho esto porque le ha placido hacernos parte de él por medio de su Santo Espíritu morando en nosotros, que haya unidad primeramente en nosotros y luego la unidad con él. Que el amor sea la clave de nuestra vida. Dios quiere que nos amemos con amor ágape, no con el amor que ha enseñado el mundo, porque realmente no hay dos clases de amores, ni tres ni cuatro. Realmente hay una sola forma de amar y ese es el amor ágape, porque Dios es amor y el amor es Dios. Si amamos como Dios ama, todo está bien. Entonces, aprendamos a morir por los hermanos, aprendamos a morir por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestro hijo, nuestra hija, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos en la iglesia. Aprendamos a morir por todo. Y morir es negarse a uno mismo, es decir, no buscar lo mío primero, buscar lo de los demás. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, que velemos por el interés de los otros, por la necesidad de los otros. Yo siempre miro las cosas de esta manera. Si yo miro por lo tuyo y tú miras por lo mío, los dos estamos bien. Los dos somos felices. Si yo miro por lo mío y tú miras por lo tuyo, a lo mejor dejamos de alcanzar cosas por el camino. Si nos amamos entre nosotros, habremos logrado el objetivo de Dios, que es la unidad, la perfecta unidad de los hijos de Dios, la perfecta unidad con Dios Todopoderoso. La invitación es entonces, ya llegando al final de este tema, a que consideremos este gran misterio que Dios nos ha dado
que es ser hallados en Él. Permanezcamos en Él. Y si usted, querido amigo que está escuchando este video, está viendo esta prédica, no tiene todavía esta oportunidad porque todavía no ha considerado el Evangelio, y usted quisiera ser parte de esta propuesta, lo único que tiene que hacer usted es permitir nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es muy sencillo. Es, primeramente, ser lavado con agua externamente para testimonio de los de afuera, es decir, ser bautizado. Pero para ser bautizado hay que sumergirse. Y segundo, ser lavado internamente por medio de la palabra. Hay que leer la palabra todo el mayor tiempo que se pueda, todos los días y la mayor cantidad de horas que sea posible, llenarse de la palabra, llenarse de lo que dicen los evangelios, primeramente, luego los salmos, luego proverbios, Eclesiastés, y de último todos aquellos libros históricos que significan otra cosa, pero primeramente los evangelios. Hay que leer los evangelios, el de Juan, las cartas de Juan, hay que llenarse de los evangelios. ¿Por qué es tan importante los evangelios? Porque ahí está la palabra del Señor Yeshua. Y el Señor Yeshua le dijo a los discípulos, ahora vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra del Señor Yeshua la que nos va a limpiar, la que nos va a lavar. Entonces, nacer de arriba, nacer de nuevo es nacer de arriba, nacer de lo alto. Es ser parte de ese nuevo linaje, el linaje en el ungido por medio de la fe. Ya no importa si eres judío o no eres judío. En este momento lo que importa es la nueva creación. Hazte parte de la nueva creación, disfruta de ser uno con Dios, de tener la naturaleza divina y esfuérzate por serle agradable y por mantenerte siempre permanente en este propósito. Dios te bendiga.